Seguimos aquí en su programa Visión RDN. Ahora tenemos otra entrevista especial con el licenciado Felipe Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo van los ánimos, Felipe? Muy bien, gracias. ¿Todo Gracias por bien? invitarme. Sí. Felipe, tú como analista político, me gustaría tocar un tema. En el mundo se han visto diversos cambios de presidentes. Un ejemplo, vimos el ejemplo de Francia, Macron, que entra como un presidente nuevo. Vimos un año antes de ese a Mauricio Macri, que rompió la autora de los Kirchner y se impuso como presidente. Vimos el fenómeno Donald Trump. En Italia está surgiendo Luigi Di Maio, con una gran fuerza y tiene menos de 40 años. Entonces, aquí en República Dominicana, en el plano local, vemos algunos candidatos alternativos, pero llama la atención algo, y es que no han pegado una valla, no han puesto afiche, no han hecho promoción en la televisión y ya salen posicionados, que es el caso de Ramfi Domínguez Trujillo. ¿Cómo tú ves ese caso? Bueno, primero hay una tendencia mundial de giro hacia la derecha. En el caso de nuestro continente, América Latina especialmente, durante los primeros años de este siglo, del siglo XXI, hubo un cambio, un giro hacia la izquierda, liderado por Hugo Chávez durante muchos años, y luego entonces los siguientes países le siguieron, algunos de centro izquierda, otros de centro, pero principalmente girando hacia la izquierda. Y ahora vemos el desgaste propio de periodos prolongados de gobierno, y ha provocado entonces que salgan nuevas figuras y haya un giro a la derecha, muy a la derecha en el caso de Brasil. Bolsonaro se le compara con Sí. Donald Trump, pero va mucho más a la derecha. Donald Trump de hecho es más moderado que Sí. Jair Bolsonaro Sí. en este caso. Y en el caso específico de República Dominicana, como bien dices, hay candidatos alternativos, están saliendo nuevos aspirantes, y en el caso ¿de quién me preguntas? De Ramfi Domínguez Trujillo. Ramfi Domínguez Trujillo. Básicamente él tiene un valor agregado que compite entre mala publicidad y buena publicidad por el hecho de su apellido, es porque la familia que hay detrás, la historia totalmente ligada a la República Dominicana del siglo XX con el Rafael Leonidas Trujillo, de manera que tiene ese aliciente para poder hacerse conocido rápidamente dentro del espectro de precandidatos presidenciales, pero él ha identificado algo muy bien fuera de todo. Le ha identificado muy bien quién es su adversario en este preciso momento, en este contexto, y es quien lleva el liderazgo de las encuestas de la oposición, que es Luis Abinader. Todavía no es el momento, y esto lo hemos visto con algún spot que salió en redes sociales, que todavía no es el momento de enfrentar al potencial precandidato del PLD, sino que a ojos de él, y bien lo ha hecho, es enfrentar el discurso del cambio que ha pregonado Luis Abinader para hacerse él con el discurso del cambio, un discurso mucho más duro en términos de política migratoria, especialmente con la relación de Haití, y un enfrentamiento al establishment que ha interpuesto el PLD ya con un dilatado periodo gubernamental entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Cómo ves en esta contienda política el fenómeno fake news? La pregunta es por lo siguiente. El año pasado en Utah se celebró en la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, el 70 aniversario de esa institución. Entonces, los 4 temas fundamentales fueron Panama Papers, Donald Trump, la prensa de Venezuela, como es atacada por el gobierno, y el fenómeno que le pusieron más importancia fue el fake news. La noticia es engañosa. Primero que nada, mucha gente lo traduce directamente como noticia falsa. Noticia falsa, de hecho, no es engañosa per se, porque muchas veces podemos publicar informaciones desde medios con alta credibilidad, como la BBC, como El País, el gran periódico español. Noticias falsas sí la intención. Noticias engañosas tienen la intención deliberada
de desinformar a la población o de crear una percepción distinta a la realidad imperante. Esto evidentemente ha llamado la atención del periodismo porque atenta contra el periodismo que pregona los principios de la libertad de prensa, pero la libertad de prensa apegada a los hechos, a la verdad, al multienfoque desde una situación particular y las fake news enmarcadas en un fenómeno más amplio que se denomina posverdad, que es la negación total de la realidad para superponer mi realidad o la realidad políticamente que me convenga. Estamos en una situación bastante delicada en términos de credibilidad, de sostenibilidad de la verdad como tal. Y esto es obviamente que llama la atención del periodismo, pero también de la opinión pública en términos generales, porque en campañas políticas muy puntuales se ha movido con fuerza las noticias engañosas o fake news. En este último caso en Brasil no se responsabiliza a nadie en particular, porque es muy raro que un candidato salga a decir, sí, uno de que lo mis hizo, sí. lineamientos son fake Sí, news, tanto de Fernando Haddad, que era el candidato del PT, como del candidato ganador y ya presidente electo, Jair Bolsonaro. Por lo menos de sus simpatizantes surgían muchas noticias engañosas que afectaban de manera importante a su contrincante y además servían como muro de contención ante noticias que le afectaba a su candidato y ellos calificaban inmediatamente de noticia engañosa. Por tanto, es una situación con la cual vamos a tener que lidiar y definitivamente va a ser un factor a considerar en las próximas elecciones del 2020. vemos internacionalmente que han sucedido diversos conflictos, conflictos de intereses entre potencias, pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando sucedió, nunca vimos a Stalin enfrentarse a Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos. Nunca vimos ese choque. Hoy, trayéndolo al tema de hoy, vemos un Donald Trump, que es el actual presidente de Estados Unidos, y vemos en Rusia Vladimir Putin, una persona muy influyente. Después de la caída del muro de Berlín, la persona más influyente en Rusia ha sido él. Incluso se habla de comparación con Lenin y con Stalin, porque Stalin se impuso con una fuerza durante el tiempo, luego de la muerte de Lenin. Pero Vladimir Putin ha sido en ese sentido más democrático. Ahora, la pregunta viene por lo siguiente. Con el recelo militar de esas potencias, puede estallar un problema con el tema de Siria, porque dicen que Putin protege a Bashar al-Assad. Sí, de hecho, Bashar al-Assad está en el poder gracias al pacto que ha establecido con Rusia, específicamente con Vladimir Putin. Siria es un escenario de disputa geopolítica, es decir, porque Rusia tiene un panorama bastante complejo porque de la mano de la Unión Europea y de la OTAN, que es el brazo armado, digamos, de esa Sí. alianza Estados Unidos-Europa, es que ha ido avanzando y ha ido avanzando hasta el punto de tocar las puertas de la frontera con Rusia. Rusia, desde el punto de vista geopolítico, ha empujado a la Unión Europea hacia atrás para evitar que llegue a su frontera de manera simbólica y de manera concreta. Y esto con la anexión a Crimea, con el tema en épocas pasadas también con guerras bastante puntuales que parecían pequeñas, distantes, pero tenían su significado geopolítico. Siria tiene su importancia geopolítica porque está Israel muy cerca, que es la presencia más clara de Estados Unidos en la región. Sí. Está el tema de Irán, que también tiene bastante recelo con Israel, por tanto Irán apoya, por lo menos por lo bajo, A a Bashar Rusia. al-Assad y a Rusia por consiguiente, y está también Turquía, que tiene intereses, que es bastante, está en esa transición de, bueno, somos euroasiáticos, pero nos identificamos bastante con lo que es Occidente, al menos en términos económicos y políticos. Y hay un arroz con mango ahí de geopolítica terrible, Sí, donde sí. obviamente hay un tema humanitario, porque se prolonga, mientras más se prolongue la guerra en Siria, más muertes, y entonces estará en manos de todo y responsabilidad de las grandes potencias de no ponerse de acuerdo qué hacer. Ahora Rusia está bastante firme. Bashar al-Assad no va a salir del poder, es la persona que debe liderar esta transición. Estados Unidos dice Bashar al-Assad debe salir del poder para establecer una transición hacia la democracia en un país tan complejo como ese, porque el modelo democrático no se adecúa a países donde incluso hay distintas tribus. Sí. Por antiguo, por raro que suene el término tribus,
Estos países tienen muchísimas tribus, muchísimas, incluso religiones contrapuestas que entran en conflicto y por ende es imposible, es impensable hablar de una democracia plena como Estados Unidos lo ha establecido. ¿Tú crees que a Bashar al-Assad le pase la misma suerte que a Gaddafi o a Saddam Hussein? ¿Por qué la pregunta? Porque ahora mismo, como tú dices, Bashar al-Assad dentro de ese país, con diversas religiones, diversos grupos, porque están también los kurdos, está el grupo terrorista, los kurdos no son terroristas, pero está el grupo terrorista del Estado Islámico, encabezado por Abu Bakr al-Baghdadi, que ellos han hecho un desastre literalmente hablando, decapitando periodistas, secuestrando personas, o sea, una persona que hacen ahora mismo también lo que él sirve el califato, convirtiendo jóvenes a través de las redes sociales, porque ya vimos el ejemplo de Mohamed Wazi, que era John el yihadista, el que decapitó los periodistas hace 2 años ya. 2 o 3 años. Sí. 2 o 3 años que fue mundial. Entonces, ¿tú crees que con todo ese problema que pasa en ese país, Estados Unidos puede aplicar lo que le aplicó a Saddam Hussein o a Gaddafi, en este caso a Bashar al-Assad? Altamente improbable, primero porque hay una incursión directa, una presencia militar y política directa de Rusia en Siria, tiene la protección entonces Bashar al-Assad, y segundo, porque Donald Trump, aunque en cierta forma más belicoso en su discurso, se lleva muchísimo mejor, incluso lo alaba públicamente a Putin, y por tanto no, en buen dominicano, no me voy a calentar con, No, Vladimir Putin, y por tanto sí, me voy a mantener tranquilo. Hay una lucha frontal contra el terrorismo, pero no contra Bashar al-Assad. En el caso de Obama, en el gobierno de Obama, hay un confrontamiento importante contra Bashar al-Assad. En este caso es contra el terrorismo. Y si vemos la evolución de la guerra en Siria, Bashar al-Assad, es decir, el régimen, la parte oficialista, ha tenido un gran avance en alianza con los chiitas que vienen de Irán y con el apoyo militar y político de Rusia. Y no es que están a las puertas de la victoria, pero sí está en una situación muchísimo mejor que hace 2 o 3 años. Esto en un stand-by entre Donald Trump y Vladimir Putin. Bashar al-Assad tiene una ventana de tiempo para ya declarar la victoria prácticamente nacional en Siria, de retomar el poder de manos de los rebeldes o del lado más radical, que es en este caso del califato, del Estado Islámico, pero también del ala más conservadora o militar que buscó la independencia en Siria, que son sirios y que tienen el apoyo de Estados Unidos, al menos en términos de armamento y capacitación. Entonces, con esos dos grupos está confrontado. Está negociando más con esta ala más que está apoyada por Estados Unidos y está enfrentando directamente al Estado Islámico, y le ha ido bastante bien en términos de avance territorial, con mucho costo económico, político, humano, pero creo que es altamente probable que le ocurra la degradación pública que sufrió Gaddafi en Libia, y muchísimo menos el juicio al que fue sometido y que ya sabemos en qué terminó con Saddam Hussein. Sí. Entonces, allá en Medio Oriente, para quedarnos allá, en esta conversación contigo, muy interesante, y eres un buen analista internacional. Gracias. Vemos Israel, 1948, luego de la Guerra Mundial, luego de que pasa la Guerra Mundial, Israel le gana a todos los países árabes, pero eso ya en el 67, en el 48 se declara Israel como nación. Ahora, en el transcurso del tiempo, en el 67, libró lo que fue la famosa Guerra de los 6 días, derrotando a países como Cisjordania, Yemen, el Líbano, países árabes. Luego vimos que pasó el tiempo, en los años 80, que era encabezado en ese momento Palestina por Yasser Arafat. En ese momento el presidente de Israel era Isaac Rabin, presidente asesinado por un fanático, un fanático de Israel. Fue un israelí que lo mató, no fue un palestino. Entonces vemos que ellos hicieron el famoso acuerdo del Oslo, que en ese momento fue en presencia del expresidente Bill Clinton. Pasamos ahora el tiempo a los Estados Unidos. En el 1995, el Congreso de Estados Unidos, de manera unánime, votó para que la capital de Israel
fuera Jerusalén. Fuera Jerusalén. Bill Clinton no vetó la ley, no la vetó, pero tampoco la aprobó. Pasó por la mano de George Bush, obvió eso. Obama también lo vio. Entonces Donald Trump, en promesa de campaña, cogió esa papa caliente, como decimos. Y ya tuviste parte del resultado, algunos atentados y algunas peleas locales entre Israel y Palestina. ¿Cómo tú visualizas eso? Bueno, de papa caliente sabe Donald Trump, le fascina de hecho. De La eso papa vive caliente de Donald semanalmente. Trump. Incluso si uno piensa, semana a semana Donald Trump hace noticias por cualquier cosa y si no está haciendo Sí, noticias, él se encarga sí, de de crearla. crearse una. En el caso de Donald Trump es mucho más, digo, en cierta forma, aunque sus ideas como tal podemos cuestionarlas por el impacto a largo plazo que pueda tener políticamente, económicamente y diplomáticamente para Estados Unidos, en el corto plazo está cumpliendo sus promesas. Dijo, yo Sí, voy a ser un aliado real, verdadero de Israel, no en forma, sino también en fondo, y lo ha cumplido, con las consecuencias que eso pudiese tener para una región tan inestable como esta. Los últimos dos grandes intentos de auténtica paz, o de auténtica estabilidad dentro del margen que lo permite la historia, fue Jimmy Carter con ese sí, famoso Jimmy abrazo Carter. y luego Bill Clinton con esa famosa foto también. Ahora, Donald Trump dice, bueno, voy a apoyar a Israel, pero también me alejo totalmente de la posibilidad de que exista paz duradera con esta medida de Jerusalén. Y por el hecho de que evidentemente muy contrario a la política de Obama, que era muy tibia en cierta forma con respecto a su aliado israelí, y esto lo reflejó bastante la mala relación que tiene con el primer ministro de Israel, Sí. Obama, no así Donald Trump, que tiene una relación fabulosa, No, muy fabulosa fabulosa con el muy primer bien. ministro. Es como decimos aquí en el Algozo, un canchanchane. Sí, bueno, Eh, uña y mugre, como decimos en otro lado, y es por sí, razones evidentes. Hay un apoyo económico importante, político y sí, ahora diplomático, es decir, estamos de tu lado y evidentemente Israel responde con beneplácito a esta medida. Las consecuencias ya las veremos en los próximos 10 o 15 años porque la perspectiva de Israel-Palestina y todo el Medio Oriente realmente debe tener una perspectiva mucho mayor, debe verse a largo plazo por todo lo que nos ha demostrado la historia. Ahora bien, una situación que empezó mal, es decir, el asentamiento, había que buscar un asentamiento para los judíos y así fue que se inició el Estado de Israel. Era una tierra donde ellos consideraban por hace siglos que les pertenecía, pero que entonces llegaron prácticamente a ojos de los palestinos a invadir. Ahora los palestinos son los invasores a ojos de los israelíes y entonces eso, una situación ahí que no se reguló bien desde el principio y es una lección para otros países donde hay tierra compartida o donde en el caso de República Dominicana y Haití compartimos isla y dos países tan diferentes, tan sí, antagónicos. Incluso sí. Haití es el país más pobre del hemisferio, entonces República Dominicana en muchos sentidos debe cargar con esa situación y es una lección de Medio Oriente para el mundo, de cómo en muchos casos no es como se deben hacer las cosas. Sí. ¿Cómo tú ves a Donald Trump como presidente? Y si Estados Unidos va a tener un presidente fuera de la política como ya lo es Donald Trump. La pregunta viene por lo siguiente, porque luego de que Donald Trump gana las elecciones, hay un rapero que se llama Kanye West que quiere aspirar a la presidencia, supuestamente. Pero ahí está Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Se habló de una futura aspiración a la presidencia. Y también vemos la comunicadora más influyente, Oprah. Oprah Winfrey. Sí, que también hicieron alusión a eso. ¿Tú crees que venga un nuevo fenómeno después de Donald Trump, no vinculado necesariamente a la política? Hay que esperar, es muy pronto para aventurarnos en esa perspectiva. Cuando Obama gana la elección en el 2008, luego de una vertiginosa carrera que empezó en el 2004 con aquel discurso en la Convención Demócrata, todos dijimos, bueno, esto es un antes y un después en la historia de Estados Unidos, va a ir evolucionando, probablemente veamos una primera mujer como presidenta, pero ocurrió lo contrario, o sea, volvimos a la base, volvimos a lo tradicional. Donald Trump es un hombre fuera de la política, pero bastante tradicional en su forma de pensar, es un empresario de Nueva York, es decir, creció de a poco, tenía un padre millonario, constructor, es decir, todo encarna en mucho sentido el sueño americano. Entonces es muy pronto para decir
que si vamos a tener un outsider. Lo que sí te aseguro desde ya que el rapero tiene nula posibilidad de ser presidente de Estados Unidos en los Por lo próximos menos años. el rapero está Lo descartado. podemos descartar. Porque Zuckerberg, ahora mismo uno de los jóvenes más millonarios del mundo, es un joven muy visionario y tiene la red social más grande del mundo. Claro. O sea, eso puede influir Sería en alguna interesante, cosa. pero creo que ahí está más delicado por el hecho de los intereses que representa, el dinero que tiene y el ser poseedor de una red donde ha sido cuestionada a nivel de Sí. Congreso de Estados Unidos por supuesto espionaje, que reconoció la filtración de información de millones de personas y esto evidentemente una base de datos que cualquier organismo de inteligencia del mundo quisiera tener. Entonces es más delicado. Oprah Winfrey ha sonado por el Partido Demócrata. En California te digo que ya ganó los delegados ¿Cómo? si aspirara, claro. Si aspirara. Pero ya otra cosa es con guitarra, o sea, hay que ganar a nivel nacional y eso es muy diferente y de esto te puedo hablar perfectamente Hillary Clinton porque aunque ganó mayoría en términos de voto, perdió en estados clave y eso le dio la victoria a Donald Trump. Sí, ya llegó alguien que tenemos en común el tiempo, que es un dictador, ese es un dictador. Ahora yo quiero que tú me digas ya algo breve para el público. Desde tu punto de vista y como analista político, ya aquí en lo local, ¿sería sana una eventual reelección? Ya que es un tema del presidente de Medina, ya que es un tema que constitucionalmente él está impedido, pero tiene los mecanismos para hacerlo. ¿Sería sano establecer una reelección en este país? Constitucionalmente, a 10 o 20 años sería una buena oportunidad de decir, vamos a respetar la Constitución, vamos a dejarla tranquila, vamos a dejar que los procesos sigan su curso, porque forzar una nueva reelección, desde el punto de vista constitucional nuevamente, tendría un impacto negativo a largo plazo y políticamente en el corto y en el hoy tendría un costo tremendo para el presidente Medina, porque no estamos en el año 2015, no goza de esos niveles de popularidad que hablaban del 90 al 80%, el 70 o más por ciento de la población rechaza una nueva modificación constitucional y por ende una repostulación. Creo que no sería sano desde ningún punto de vista, pero nada está dicho en política y muchísimo menos quien tiene el poder. Ok, entonces que para el PLD sería estratégico llevar a Leonel Fernández como candidato. Que compitan todos. Yo creo que la ley de partido, las primarias, están construidas para eso, que vayan y compitan los precandidatos, incluido Leonel Fernández y los demás aspirantes, para que quienes voten por el PLD decidan de manera democrática, abierta y transparente quién va a ser el candidato del partido oficialista. Felipe Vallejo, muchas gracias. Gracias. Sí, a ustedes se suscriben a nuestro canal Visión RDN, donde dice suscribir, usted le va a dar. Estos programas le van a llegar en tiempo real. Entonces, hasta la próxima.